Todos, esta clase que corresponde al día 27 de marzo. Vamos a ver diferentes temas que van a estar enlazados para poder hacer, digamos, una correcta interpretación de un patrón. Para eso necesitamos conocer un poco más sobre los materiales textiles y las pruebas que se le hacen, que nos van a permitir saber y conocer si van a funcionar o no para desarrollar cierto tipo de prendas o desarrollar el patrón para que luego sea cortado en este material textil. También vamos a ver las normas técnicas colombianas relacionadas a la identificación de los textiles para su instrucción de lavado, las pruebas que se le hacen a los materiales, y vamos a ver cómo podemos optimizar desde el patronaje el consumo de materiales a partir de una demostración. Y finalmente, para poder construir unos indicadores de calidad del trabajo que se va a desarrollar, vamos a ver en qué consiste una lista de chequeo. Entonces, primero vamos a empezar a hablar acerca de las fibras textiles. Entonces, nosotros sabemos que se pueden clasificar de acuerdo a su origen, que pueden ser naturales, y las naturales se dividen en animales, vegetales y minerales, y artificiales, que están las artificiales y las sintéticas. Pero también podemos decir que se clasifican según su composición, en orgánicas y en inorgánicas. Podemos decir que las orgánicas son las que tienen tres tipos de componentes, que pueden ser celulósicas, es decir, que vienen, digamos, de origen vegetal, como el algodón, el lino y la viscosa; proteicas, que tienen proteínas como la queratina, que estas son la lana y la seda de animales, pero el rayón es una fibra creada por el hombre a partir de un componente natural. Y están las parafínicas, que estas que vemos acá están creadas todas por el hombre, pero tienen un componente natural que se ha sintetizado para desarrollar este textil que lo va a hacer más duradero, como el poliéster, la poliamida, que es lo mismo que el nylon, y el polipropileno. Y luego tenemos unas inorgánicas, que en este caso, por ejemplo, el asbesto es de origen mineral, pero los minerales pues obviamente no tienen vida, la fibra de vidrio, que es sintética, y los hilos metálicos. ¿Para qué vimos cómo se puede clasificar la composición de los textiles? Porque de acuerdo a la composición, a su origen, a sus características, se van a definir una serie de propiedades. Y las propiedades de las fibras condicionan las propiedades de los tejidos, porque sabemos que un tejido está formado a partir de entrelazar un conjunto de fibras que forman un hilo, y ese conjunto de hilos que se entrelazan dan forma a un tejido. Y ese tejido es lo que nosotros vamos a llamar como textil. Entonces, las propiedades nos ayudan a anticiparnos cómo se va a desempeñar, cómo va a ser el comportamiento de ese tejido, qué se puede fabricar con este tipo de material y cómo se puede aprovechar al máximo las características naturales del material. Es muy importante que sepan que los materiales se eligen de acuerdo al uso final que va a tener el producto. ¿Qué procesos se le pueden hacer? ¿Qué tanta su elasticidad, su resistencia, la posibilidad de lavarla, cómo se comporta ciertas influencias climáticas? Y todo esto es de acuerdo a la información que nos dan de las fibras. Entonces podemos decir que las propiedades textiles que nos da cualquier fibra están determinadas por la naturaleza de su estructura externa, su composición química y su estructura interna. Y pues la estructura externa o esa morfología nos da unas propiedades físicas y mecánicas, y la composición química unas propiedades químicas. Entonces, en cuanto a la morfología, podemos decir que aquí es muy importante conocer el tema de la longitud. La longitud es lo que nos va a decir, digamos, qué tan resistente puede ser una fibra, y esto va a estar, digamos, ligado a la calidad del material. Por eso es que las fibras como la seda, que son virtualmente infinitas, o las sintéticas porque se crean en laboratorio, tienden a ser tan costosas, y que se conocen como de filamento continuo, mientras que otras fibras como el algodón, el cáñamo, que son de origen vegetal,
las fibras son muy cortas, entonces tienen que unirse para que puedan dar, digamos, un hilo más largo con el que se pueda construir un tejido. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hablar de un concepto que se llama denier. El tamaño de la fibra tiene gran importancia para determinar su funcionamiento y su tacto. Entre más largas, son rígidas, ásperas, dan cuerpo y dureza, también resisten el arrugamiento. Las fibras finas dan suavidad y facilitan los dobleces. Por eso es que vemos casos donde la tela no se quiebra y otros casos donde pues fácilmente con la mano podemos hacer los quiebres de los materiales. La finura la vamos a hablar en micras y aquí tenemos, digamos, como la información de las micras de cada uno de los textiles. Hay otra característica muy importante de las telas y es la capacidad que tienen para soportar el frote sin que aparezca algo que se llama pili, que es lo que le llamamos comúnmente motas. Eso se llama resistencia a la abrasión y vemos aquí una tabla que nos dice cuáles son las que tienen mayor resistencia a la abrasión y cuáles son las que tienen una mala resistencia a la abrasión. Por ejemplo, si yo voy a hacer uniformes o prendas que van a tener como un roce constante o un frote constante, yo tengo que buscar aquellas fibras que tienen una alta o una excelente resistencia a la abrasión. En cuanto a la tracción, es la capacidad de soportar un esfuerzo, como un peso. Entonces aquí las tenemos tanto en seco como en húmedo, cuál es como la capacidad y aquí podemos ver, digamos, cuáles son las que tienen mayor capacidad de resistencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse. Hay veces que tenemos materiales que se arrugan, pero no recuperan fácilmente su forma y en otras ocasiones tenemos materiales que aunque se arruguen, recuperan su forma fácilmente. Eso es lo que nosotros le llamamos resiliencia, la capacidad de recuperarse después de sufrir una compresión. Entonces podemos tener los que tienen excelente y baja resiliencia. También nos sirve para saber si vamos a hacer uniformes. Por ejemplo, si voy a hacer una falda larga y va a ser usada para un día de trabajo, yo tengo que tener en cuenta que tiene que tener una excelente resiliencia, porque pues imagínense que yo me haga una falda de pliegues viscosa, que es la fibra que conforma el chalis, y me la ponga para ir a trabajar a los 20 minutos, ni siquiera he llegado al lugar de trabajo y ya parece que hubiera estado trabajando como 10 horas. Tenemos la elongación, que es la capacidad de estiramiento hasta que se rompa la tela. También tenemos como para cada una, en el caso de seco y en húmedo, cómo es, digamos, el estiramiento. Obviamente el spandex es el que tiene mayor estiramiento. La recuperación elástica es, luego que la estire, cuáles recuperan su forma original, porque hay veces que las estiramos tanto que quedan, digamos, perdieron su forma original, aún se siguen estirando, pero no, ya quedaron deformadas. Entonces aquí vemos cómo el porcentaje de recuperación, el peso específico o la densidad, que esto nos lo da, digamos que, ¿para qué nos sirve? Las fibras de baja densidad son más livianas y voluminosas. Entonces yo si quiero hacer un vestido que sea como flotante, tendré que utilizar una fibra de baja densidad. Si por el contrario quiero, digamos, que se vea más pesado, entonces una de alta densidad. La reactividad química es el efecto que producen a los ácidos, oxidantes, disolventes sobre la fibra. Esto es bueno saberlo si yo le voy a hacer algún proceso al material y pues aquí puedo saber si el material puede generar una deformación para tenerlo en cuenta al momento de hacer el patrón. La resistencia a la luz solar también está asociada con el tema de digamos, hacer uniformes o el uso final de la prenda.
En el caso de la tasa legal de humedad, es la capacidad que tienen las fibras para absorber la humedad y se expresa como porcentaje, digamos como que sean capaces de reganar como esa tasa legal de humedad. Y pues nosotros podemos hacer una serie de ejercicios para verificar, digamos, como los materiales. Uno es la prueba visual, digamos que por el aspecto yo puedo identificar ya sea por el tacto, la longitud de la fibra, el brillo o lustre, su opacidad, el cuerpo, la textura, si es liviano, si es pesado. También las pruebas de combustión que yo puedo utilizar y quemar la tela y de acuerdo al olor que expida saber cuál es su origen y cuál va a ser su comportamiento. Por ejemplo, cuando yo quemo un trozo de tela y el olor que siento al quemarla es a papel quemado, entonces yo puedo decir que es una fibra de origen vegetal. Si el olor que siento es como a pelo quemado, así como cuando van a una peluquería, entonces es de origen animal. Pero si por el contrario siento un olor a plástico quemado, puedo decir que es sintética. Y la prueba de solubilidad es sumergiéndola al agua para identificar, digamos, cuáles absorben o no absorben el agua. Normalmente las fibras sintéticas no tienen una alta absorción del agua. Aquí podemos ver como la prueba de combustión, cómo es la llama, cómo son las cenizas, cuál es el olor y ya yo puedo saber, y aquí está un poco más especificado, puedo conocer cómo su origen. Y lo mismo en la prueba de solubilidad, cuando le aplico un disolvente, cómo se comporta. Entonces, eso en relación a la parte de textiles, las pruebas. Ahora vamos a ver otros aspectos que tenemos que tener en cuenta para la selección de esos materiales sumado a lo que vimos en la clase anterior. Y es que tienen que soportar el tema, tiene que haber una cohesión entre la selección de esos materiales, deben estar enfocados a las necesidades estética y estilo de vida del público objetivo. O sea, yo tengo que tener en cuenta el universo, el perfil del consumidor, la ocasión de uso, la transición por temporadas, la innovación, que sea coherente con la marca y eso también se refiere como a la imagen de marca y a los precios asociados a esa marca, que esté coherente con las tendencias. Es preferible que haya como variedad de pesos, de texturas, de colores y hay una serie de reglas. Digamos que debemos tener en cuenta, aunque sabemos que en el caso de la moda, más que reglas son parámetros. Pero estas sí tienden a estar más cercanas a ser reglas. Y es, cuando la prenda, primero, es muy difícil de confeccionar, la tela tiene que ser simple para que la confección se pueda desarrollar y el resultado final sea de calidad. Yo no puedo forzar la tela. Si la tela no estira, no la puedo estirar. Los diseños deben realizarse para acentuar las cualidades naturales de la tela. O sea, es decir, si la tela, por su densidad, hace que sea una tela liviana, yo tengo que aprovecharla en un diseño donde se demuestre digamos, esa apariencia que parece flotante del material. Es bueno tener varios pesos de telas para crear una colección dinámica y las personas puedan comprarme más de una sola prenda. Nunca es recomendable comprometerse con un material que no se haya desarrollado, que no haya sido revisado antes. Tengo que tener en cuenta el uso final del producto y las características de la tela. Entonces yo puedo hacer como mi selección de materiales, ya lo que conocemos de básicos línea en moda, y lo importante es que nosotros podamos comercializar una amplia gama de ocasiones de uso. Voy a pausar aquí un momento. Bueno, ahora en relación, ya nosotros hemos escogido el material, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las indicaciones de cuidado. Para eso es importante reconocer la norma técnica colombiana, que es la 1806. Para eso vamos a utilizar nuestro sistema de bibliotecas. En consulta bibliográfica hacemos clic en bases de datos. Cuando damos clic en bases de datos, automáticamente me va a abrir esta pantalla que vemos aquí. Y en las bases de datos suscritas voy a buscar la que se llama Icontec. Y voy a ingresar. Cuando yo le dé ingresar a esa página web,
me va a solicitar mi número de identificación y contraseña. En ambos casos es su número de identificación, pero la que tienen registrada en el SENA. Entonces lo digitan, le dan ingresar. Y una vez ingresen, el buscador les va a preguntar cuál es la norma que desean consultar. En este caso sería la 1806, le damos ese componente y le damos aquí donde dice buscar. Y esto me lo va a cargar y me va a decir si aún está vigente. Entonces yo hago clic aquí en el número. Y le doy clic luego en visualizar esta norma. Entonces todos van a entrar así a la base de datos. La próxima semana la clase va a ser para aclarar dudas de la presentación del trabajo final y para explicarles la base de datos de Fashion Snoops. Entonces aquí les va a cargar la norma técnica colombiana donde aparece toda la simbología referente a las indicaciones de lavado y de cuidado de las prendas. Y de acuerdo a qué se hacen esas indicaciones, a lo que ya conocimos de las composiciones de los materiales. Entonces, normalmente cuando se compran telas, los proveedores nos entregan esto, donde nos dice, o donde está la muestra del textil, y adicional está la composición, y uno puede solicitar una ficha técnica del textil en donde van a aparecer asociados los, las indicaciones para el cuidado de ese material. Entonces les voy a mostrar esto muy puntualmente para que veamos cómo los símbolos de esta norma técnica, entonces por lo menos cuáles son los símbolos de lavado, de blanqueado, de planchado, de cuidado textil, y empiezan a especificarnos por lo menos las temperaturas, cómo se simbolizan para el lavado, el blanqueado, cuáles son las diferentes variantes para blanqueado. Entonces por lo menos en este caso cuando aparece el triángulo, que se permite usar cualquier blanqueador, en este caso blanqueadores a base de oxígeno sin cloro, y en este caso ningún tipo de blanqueador. Es muy importante que nosotros conozcamos cada una de estas indicaciones, qué significan cada uno de los símbolos, para que podamos validar, y esto nos sirve como indicador de calidad de los productos, y que es muy importante que aparezca registrado de forma fija en las prendas porque así lo exige la norma técnica. O sea, digamos, como es obligación que aparezca de esta forma. El otro componente que vamos a ver ahora es relacionado a las listas de chequeo. Entonces para eso pues tenemos unos conceptos básicos que es la norma técnica 1806, el concepto de estandarizar que se refiere a que nosotros hacemos un producto en serie, nosotros tenemos que hacerlo con un estándar o un patrón definido o determinado para que se pueda replicar y en todas las veces que se replique sea exactamente igual. Y pues el concepto de fibra textil, que ya sabemos que son un conjunto de filamentos que se utilizan para formar unos hilos y a partir de la unión de estos hilos se construye un tejido. Entonces vamos a ver cómo se hace una lista de chequeo. Para nosotros construir una lista de chequeo, nosotros tenemos que definir qué debe controlarse o chequearse en ese proceso o en esa actividad. ¿Cuál es el criterio para decir si es conforme o no es conforme? Establecer cada cuánto se debe hacer esa inspección, se debe hacer diaria, cada tantas horas, mensual. ¿Quién realiza ese chequeo? Hay que señalarlo. ¿Y cuáles son los procedimientos que se aplican a ese chequeo? Se determinan los aspectos a evaluar, donde se pueden señalar procedimientos, especificaciones, ensayos, equipos, herramientas, y se señalan observaciones de ser necesario. Por ejemplo, si yo voy a hacer una lista de chequeo para preparar una receta, ¿qué debo yo tener en cuenta? Y es como una serie de ítems que yo voy a verificar antes de iniciar el proceso. Si yo voy a cocinar una comida específica, digamos un postre de las 3 leches, entonces yo voy a hacer mi lista de chequeo. Entonces para ese postre de las 3 leches, ¿yo qué primero tengo que ver? Primero que tenga los ingredientes, verificar ingredientes.
Segundo, que los ingredientes que tenga cumplan con las normas de calidad, porque puede ser que tenga la leche, pero la leche que tengo está vencida. Además de eso, que tenga las herramientas para poder preparar las recetas. Si necesito una nevera, si necesito una batidora, si necesito un cuchillo, ¿qué necesito para fabricar ese postre tres leches? Las herramientas. Entonces yo voy haciendo una lista que al final yo chequeo si he cumplido o no cumplo con cada uno de los puntos. Además, yo puedo hacer una lista de chequeo una vez esté finalizado el producto. Para yo saber si ese postre está bien hecho o no, primero yo voy a revisar la apariencia. ¿Se ve jugoso o no está jugoso? Si está jugoso es conforme y si no está jugoso es no conforme. O sea, porque no cumple. Es, digamos, como un requisito del postre tres leches. ¿Tiene decoración? ¿Cumple o no cumple? Entonces al final yo valido si el producto está conforme porque cumple con los requisitos o no es conforme porque algunos de los requisitos no los cumplen. Aquí yo les dejo un ejemplo de una lista de chequeo. En este caso se ha dividido como por actividades. Ustedes van a hacer una lista de chequeo para ustedes empezar a desarrollar un patrón. O sea, cuando ustedes van a hacer un patrón, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Entonces van a hacerme ese paso a paso y eso va a quedar dentro del trabajo del proyecto final. Creo que es lo único que nos hace como falta ahí por ver. Y ya para finalizar vamos a ver lo que es un ejercicio de optimización de patronaje. Entonces, lo que hemos visto son una serie de información y de reglas que nos van a permitir a nosotros tener unos indicadores de calidad para saber si cumplen o no cumplen, si son conformes o no conformes los productos y poder asegurar la calidad del proceso en el que ustedes van a intervenir, que en este caso es el de patronaje. Cuando nosotros vamos a desarrollar un patrón, voy a ampliar acá, lo primero que tenemos que hacer es analizar el modelo. En este caso tenemos el modelo en 3 vistas, frontal, espalda y lateral, porque el diseño así nos los exige, pero puede ser que en ocasiones no tengamos las vistas completas. Entonces el primer paso que nosotros vamos a hacer es analizar el diseño. Entonces yo analizo el diseño y me doy cuenta que está conformado por 2 piezas. Una pieza corresponde a un body y la segunda pieza a una falda. En esas piezas yo también identifico que hay no solamente un material textil, sino que también hay un insumo, que es una cinta decorativa, sobre la cual no tengo que hacer piezas, sino que únicamente se tienen que cortar de acuerdo a las medidas que yo determine. Yo puedo hacerle una ampliación a la fotografía y darme cuenta que aquí esto tiene algo que se llaman acuchilladas o cortes, acá tiene unos bolsillos, que esta falda tiene un corte en el centro trasero, que tiene aletilla, que tiene unos bolsillos laterales, que tiene cotilla. Entonces empiezo a identificar como cada una de las partes y empiezo a ver acá, digamos que la altura de la cotilla coincide con la abertura del bolsillo lateral y puedo analizar pues la parte superior. Cómo está formada, que es un drapeado. También puedo identificar cosas a mejorar. Por ejemplo, en esta prenda, que no significa que porque nosotros tomemos una muestra y podamos identificar algunas cosas que no están funcionando bien, lo vayamos a dejar así. Por ejemplo, en esta prenda, voy a ubicarme acá sobre la pieza. En esta prenda yo puedo identificar que aquí hay un exceso de material. En esta parte de acá. O sea que yo esta pieza podría hacerla fácilmente hasta aquí y ahorrarme ahí un consumo de material.
También me doy cuenta que puede ser que no sea el tallaje correcto, pero aquí hay un sobrante de material. Puedo empezar a analizar si esta pieza la puedo bajar, la puedo recortar, cómo voy a hacer. Hay partes que yo no veo, por ejemplo en este body no veo la parte inferior, así que yo tengo que interpretarla. Entonces, esa interpretación, ¿cómo la hago? Primer paso. Lo primero que voy a hacer es que voy a marcar todas las líneas de construcción que requiero para desarrollar este molde. Entonces, la línea de construcción que requiero para desarrollar este molde inicialmente es la línea del hombro, por ejemplo. Requiero la altura de busto para poder saber hasta dónde va a ser, digamos, mi escote. El contorno de busto también lo voy a marcar. Voy a marcar también el largo de talle delantero, que lo necesito. Necesito marcar también mi contorno de cintura, mi contorno de cadera, voy a marcar además mi altura de cadera y casi que lo mismo que necesito para hacer un pantalón, para poder hacer, voy a marcar mi centro frente, esa línea que es una de las primeras que debo marcar, que me guía todo mi trabajo. Y a partir de la marcación de esos puntos, que vienen siendo las medidas que requiero para desarrollar mi molde, yo voy a empezar a hacer mi dibujo plano. Entonces, este es el dibujo plano de mi diseño. Lo he hecho aquí, en la parte de frente y en la parte posterior. Y acá está el dibujo plano también de la falda. Entonces, ya he hecho el dibujo plano. En el caso de la falda, necesito también el largo de la falda, establecerlo. Y necesito establecer, ya tengo contorno de cadera, altura de cadera, centro. Lo mismo hago para la parte posterior. Entonces, por lo menos, en este caso, ¿cómo podría yo saber cuál es el largo de la falda? Yo puedo empezar y medir. Entonces, este programa tiene esas herramientas que me permiten a mí medir. Voy a colocar acá en centímetros. Entonces, si yo mido, por ejemplo, el largo de la pieza, esta que viene siendo la línea que yo he marcado, me dice que tiene un total de 8 centímetros. 8 centímetros. No significa que la falda la voy a hacer de 8 centímetros. Pero aparte yo voy a medir cuánto sería la altura de la cadera. Entonces, yo mido de aquí a acá y me dice que son 3.5 centímetros. Entonces, yo puedo decir que casi que la falda es el doble de la medida de altura de cadera más 1/3 de esa medida. Es decir, que si yo me voy a mi cuadro de tallas, vamos a abrirlo acá un momentico. Acá que tengo uno en vamos a ver el cuadro de tallas, que es el mismo documento que ustedes utilizan. Ahora un momento. Y voy a revisar aquí mi cuadro de tallas.
tenemos cómo se toman todas las medidas, que igual esto es lo que ustedes hacen diariamente. Entonces aquí vamos a ver en la altura de cadera que si en la talla 8 es 17.75, yo diría que la falda esta puede ser de un largo equivalente a, como es la tercera parte, 7.75 entre 3 me da 6 centímetros, 5.9. Vamos a redondear 18 por 2 porque es el doble más 6 centímetros. O sea, podemos decir que esa minifalda tiene un largo aproximado de 42 centímetros, que va a equivaler a el doble de la medida más un tercio. ¿Cómo pudimos determinar eso? A partir de, digamos, tomar las medidas de las piezas, las medidas totales y poder hacer un cálculo por proporción. Lo mismo hacemos para todas estas partes. Si esta es toda la medida del hombro y esta medida, por ejemplo, me equivale a, aquí me dice 3 centímetros, luego yo mido la pieza del hombro, ya de la prenda, tengo que esa pieza equivale a 1.6, es decir que el ancho de la pieza equivale a la mitad de la medida del hombro. Entonces, de acuerdo a esto, vamos empezando a establecer las proporciones de cada una de las piezas para lograr que el diseño funcione de acuerdo a la fotografía o a la ficha técnica que estamos observando. Entonces, en ese caso, nosotros empezamos a hacer el acotado. Empezamos a marcar. De aquí a aquí, esto mide tanto. De aquí a acá va a medir tanto y empezamos a hacer todas las marcaciones y colocamos las medidas de acuerdo al cuadro de tallas. Entonces volvemos a nuestro cuadro de tallas, entonces vamos a buscar el hombro, 11.5 y calculamos la mitad de 11.5 que nos da 5.75. Podemos redondear a 6 centímetros o a 5.5 porque ya nos dimos cuenta que en la parte posterior había como sobrante de material. Entonces empezamos a hacer todo esto y hacemos primero el dibujo plano, porque el dibujo plano es lo que me va a permitir interpretar qué moldes básicos son los que necesito para desarrollar. Entonces con este dibujo plano, por ejemplo, nos vamos acá al de la falda, yo empiezo a hacer, puedo trabajar con mi falda base, mi molde de mi falda base, lo desarrollo inicialmente, ese molde de mi falda base, y empezamos a hacer la transformación de moda. Esta parte yo sé que ustedes todavía no la han visto muy a fondo, así que no voy a entrar como en tanto detalle, porque esto corresponde más a la parte del patronaje, pero voy a hacer como un ejemplo muy sencillo. Si esta es mi falda base, esta falda tiene pinzas, entonces lo primero que yo voy a hacer es eliminar la pinza, porque la falda que voy a hacer no tiene pinzas. ¿Eso qué me quiere decir? Que para que esa falda entalle bien, tiene que tener elongación el material, por obligación. Porque si es un material rígido y la falda no tiene pinzas, no me va a dar la curvatura del cuerpo. Entonces, si yo elimino las pinzas, el material tiene que tener elongación. Segundo, es una falda que es descaderada. Y si aquí tengo mi medida de cintura, tengo que bajar de acuerdo a la altura del descaderado que voy a hacer la falda. Luego voy a tomar el largo de mi falda y hasta ahí lo voy a trazar. Que sería el doble de la altura de la cadera más un tercio. Entonces, así voy haciendo las transformaciones de moda. Ahora, en el caso de la parte superior de esta prenda, yo puedo trabajar con el corpiño. Pero el corpiño, ¿para qué lo voy a utilizar? Para que las piezas me den la forma que estoy necesitando. Pero va a depender del tipo de material. Si yo voy a hacer esto en un tejido plano, yo tengo que cortar estas piezas sesgadas para que el drapeado me tome curva, porque si no va a pasar lo que vemos en esa prenda, que no se ve el drapeado quebrado, sino que se ve con mucho volumen, o sea, con exceso de material.
También tenemos que tener en cuenta que sea un material que tenga buen quiebre, que fueron de las características que ya definimos y que vimos hace un momento de los textiles. Entonces yo hago pues todo el análisis, ese dibujo plano, y empiezo a hacer el despiece y el desarrollo de moda de cómo se vería esa prenda. Ya nosotros lo hicimos con unos básicos, nos quedaba pendiente hacerlo en clase con las prendas que ustedes seleccionaron. Eh, ya ustedes están en capacidad de hacerlo y empezar a hacer como todo este despiece. Pero digamos que el ejercicio consiste en eso, en tomar las medidas, en calcular la proporción y a partir de la proporción y el cuadro de tallas establecer cuál va a ser las medidas de las piezas y que nos coincidan todas las piezas entre sí, por lo menos. Yo acá la cotilla tiene que coincidir, por ejemplo, aquí le hace falta el corte para lo que vendría siendo el bolsillo lateral. Entonces yo tengo que ver que esta pieza, este largo, me coincida con esto, porque es una característica que tiene el diseño. Voy a colocarle toda la nomenclatura a cada una de las piezas, como ya lo hemos visto en las clases anteriores. Los aumentos de costura deben aparecer, o sea, no los debemos dejar como que los moldes sin aumento de costura, sino que a nivel industrial los moldes se entregan listos para corte. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo hacemos el ejercicio. Cuando vamos a hacer un análisis de un diseño. Por lo menos si yo tengo esta fotografía, yo empiezo a analizar cómo debería ser la falda. Para que la falda me dé este vuelo, la cortaré en una rotonda o en media rotonda, y no solamente vamos a analizar eso, sino también vamos a tener que interpretar de acuerdo a, digamos, las características de la empresa, si por el precio del material y el ancho de tela en que voy a trabajar no se eleva el costo por el consumo de tela. Puedo identificar cada una de las piezas que lo conforman y cómo voy a hacer cada una de las piezas. Entonces, por lo menos aquí hay un ejemplo de un despiece, cómo está trabajado, y yo podría hacer modificaciones, entonces probar con una rotonda completa o con media rotonda para ver los diferentes efectos. También puedo empezar a definir, por ejemplo, esta pieza yo la puedo hacer embonada, o le puedo colocar solamente este 10 y esto dejarlo sencillo. Va a depender del mercado al que yo me dirija. Ahora, si la voy a hacer embonada porque va a estar toda forrada, no voy a utilizar la misma tela exterior para el forro, sino que utilizo otro material. Pero hay que tener en cuenta que cuando son un mercado de alta gama, el forro por lo menos de los escotes de la parte superior siempre son en el mismo material. Y cuando son faldas que tienen la parte delantera más corta que la parte posterior, es decir, que cuando uno está de frente se ve el forro debe ser del mismo material de la tela exterior. Aquí tenemos también otro caso de cómo está el diseño, si hay que hacerle pinzas, cómo están los cortes. Yo puedo evaluar si por el tipo de material le hago o no le hago pinzas, cómo va a ser el sistema de cierre, interpretar cómo sería la espalda de esta prenda, porque yo podría pensar que es así o podría pensar que la espalda puede ser, digamos, y acá la puedo bajar escotada. Vamos a ampliarlo un poco para poder ver bien. Entonces ahí entra como el análisis
de cómo voy a hacer pues la pieza. ¿Cierto? Entonces, si esta pieza sería así, y entonces yo podría hacer que los tirantes vengan acá, cruzaditos, por ejemplo, y este lado, ¿cierto? Y este lado sería de esta forma. Ahora, en la parte posterior, yo sé que no tengo que colocarle ni zipper ni ningún tipo de sistema de cierre porque ya lo tengo señalado en la parte delantera que viene con toda una botonadura. Vamos a separarlo acá. Yo puedo decir que la parte posterior se va a hacer de esta forma. O puedo decir que la parte posterior pues es toda entera o como aquí la plantean, que viene enteriza pero con una abertura. Entonces ya va a depender, digamos, como del diseño. Entonces esa es como la interpretación que nosotros tenemos que hacer y lo mismo acá. Por lo menos esta pieza, como está planteada acá, es una sola pieza que cubre toda esta parte y parte posterior. Se unen y eso es lo que da como el efecto como si fuera una túnica envolvente. Pero esto planteado de esta forma es un diseño que consume mucho material y va a depender, digamos, del rango de precios que se maneja en la marca, si podría trabajarse así. Entonces yo puedo empezar a definir si hago cortes, no hago la pieza entera, si divido esto y puedo acomodar mejor las piezas dentro del trazo para mejorar el aprovechamiento del material. Yo sé que ustedes dan un resultado de aprendizaje relacionado al trazo y ya lo vimos en la clase antes de, pues, de salir a esta cuarentena de cómo era, digamos, los principios que teníamos que tener en cuenta para definir el aprovechamiento de los materiales. Esos son los ejercicios de optimización de diseño que es importante que los patronistas desarrollen cada vez que van a hacer un análisis de un molde. No es solamente ejecutar, es un proceso de interpretación de acuerdo a los requisitos de la ficha técnica y analizando no solamente el proceso de patronaje, sino también el de corte, para poder obtener los mejores resultados y que se cuenten con unas estrategias que serán las listas de chequeo para finalmente verificar y poder asegurarnos el cumplimiento de las normas de calidad y que al final el producto sea satisfactorio para el proceso siguiente, que viene siendo los clientes de ustedes, que viene siendo el área de corte, y también que sea satisfactorio para el cliente final. Como tal, nosotros hemos terminado el contenido de la competencia esta semana. Ya ustedes saben que para la próxima semana sería la entrega del portafolio final, que voy a volverlo a abrir para que estemos todos claros con lo que hay que entregar. Y la tarea de esta semana corresponde a hacer la lista de chequeo para el desarrollo de los patrones. Estoy viendo lo que por eso no encontraba. Vamos a ver. Patronaje industrial, clase 20 de marzo. Aquí la plantilla proyecto final de trimestre. Bueno, ustedes dan una competencia que está relacionada. Aquí tenemos el cronograma. ¿Qué me van a llenar en el cronograma? Realmente las actividades como las hicimos. Primero se define un diseño, luego que se definió ese diseño, se definieron materiales, o sea, cada una de las etapas las van a definir y van a colocar los tiempos, así por semanas como lo vimos en una clase para la parte del cronograma. Van a colocarme el line sheet, pueden tomarle fotos, pueden hacerlo digital, como lo quieran trabajar, pero ya con las correcciones. Luego me van a colocar la lista de chequeo para el desarrollo del proceso de patronaje, la simbología que utilizaron para los moldes que van a trabajar, las herramientas, aquí coloquen fotos, las pueden descargar de internet, de las tijeras, de las reglas, alfileres, cinta, todas las herramientas que ustedes necesitarían para hacer esas prendas. Es decir, nosotros lo que vamos a dejar es un manual con todo preparado que solamente sea
hacer el molde. Las máquinas que se necesitan, se necesita una máquina plana, se necesita una fileteadora, se necesita una recubridora, ya ustedes conocen cuáles son las máquinas y los equipos donde me van a colocar, por ejemplo, si necesitan un folder, un pie especial, los van a señalar ahí. Todo esto lo pueden encontrar en internet fácilmente, sin ningún tipo de problema. Entonces, lo van a ir señalando. Y luego me van a colocar la carta de materiales, que es la tarea, y de acuerdo a esos materiales van a colocar los símbolos de la norma técnica para cada uno. Luego las fichas técnicas que cada uno va a desarrollar. Y el desarrollo de moda es lo que no les voy a pedir. No les voy a pedir el desarrollo de moda porque esto tenía que ser coordinado con una instructora de patronaje, pero a raíz de todo este proceso de que fue pues, parte de una emergencia sanitaria, esto no se lo voy a pedir yo ahora, pero sí quiero que me hagan el despiece, que ya ustedes han avanzado en esa parte porque faltaría para ya el próximo trimestre trabajar en lo que es como un paso a paso. Yo creo que lo vean como primero hay que hacer esto, segundo hay que hacer esto, que aparezca como el dibujo o el patrón base desde donde se hizo el desarrollo de moda y aparezca pues todo el trazo de la moldería y el paso a paso como si fuera un manual y el escalado de las piezas. Pero entonces estos dos últimos componentes de desarrollo de moda hasta escalado no entrarían para final de trabajo de este trimestre. Este trimestre se acaba el próximo viernes, es decir, el próximo viernes ustedes tienen que entregar todo este trabajo. Así que chicos, en realidad las tareas que les he dejado son para alimentar este trabajo. Entonces espero el envío de toda la información completa para la próxima semana. Voy a estar ahí disponible durante la sesión para cualquier pregunta que tengan. Me pueden mandar fotos por el foro, avances. Y la próxima semana la idea es hacer algo que se llama sesión en línea. Es decir, que hacemos como una transmisión en vivo donde ustedes me van a ver y me van a poder hacer preguntas. Digamos, hacemos como media hora de la clase así para que ustedes tengan el resto del tiempo para terminar el trabajo y poderlo enviar. Bueno, que tengan un feliz fin de semana y cuídense mucho. Nos vemos.